Hola a todos, queridos amigos y hermanos de Radio Madre de Dios. Muy buenos días, nos estamos reuniendo nuevamente en Sintonía 96.1 FM, también a través de las redes sociales, para poder acompañarlos con este programa junto a la hermana Viviana Matos. Muy buenos días, hermana, ¿cómo está usted? Hola hermana Sabrina, muy buenos días y feliz de estar nuevamente acá en la radio y siguiendo con nuestro, ¿no es cierto?, estudio de Gaudium Spes. Sí, es con la alegría de compartir este documento de la iglesia, donde ya vamos avanzando, estamos cerca del numeral 80, estamos llegando al último capítulo de este documento, que nos trae justamente alegría y esperanza. Un capítulo de la historia de la iglesia que se está analizando, viendo el tema de la modernidad. Y si bien esta era la modernidad de los años 60 del siglo XX, vemos que hay mucho en relación con lo que vivimos actualmente. Hay cosas que se podría decir que no cambian, tal vez evolucionan un poco, pero siguen siendo las preocupaciones y sigue siendo esa pregunta de cómo vivir los cristianos en el mundo de hoy. Entonces seguimos compartiendo capítulo a capítulo este documento con los oyentes también, con quienes nos quieren acompañar con reflexiones. Vamos aprendiendo juntas, hermana Viviana, y reflexionando de acuerdo a nuestra realidad. Como siempre, hay que comenzar con una oración. Si le parece, hermana Viviana, le invito a que usted dirija la oración del inicio. Bueno, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, Padre bueno, Padre omnipotente, Padre misericordioso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. E invocamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sepamos discernir lo que es recto y gozar siempre de sus consuelos. Porque Vamos a seguir reflexionando a través de este documento. Y el numeral que nos convoca el día de hoy es el numeral 80, hermana Viviana. Estábamos adentrándonos en este tema de la necesidad que tiene el mundo de paz. Las guerras, algo que desde los comienzos de la humanidad han sido evidentemente una preocupación para todos y un miedo también que se vive. Pero el Señor nos dice no teman. Y queremos ver a través de estas reflexiones que se hicieron en el Concilio Vaticano II, ¿cuál es la reflexión que nos daban acerca de este tema de la guerra? El numeral 80 está titulado como La guerra total. Entonces vamos a pasar a compartirlo y después reflexionar un poquito en torno a esto. Dice de la siguiente manera: el horror y la maldad de la guerra se acrecientan inmensamente con el incremento de las armas científicas. Con tales armas, las operaciones bélicas pueden producir destrucciones enormes e indiscriminadas, las cuales, por tanto, sobrepasan excesivamente los límites de la legítima defensa. Es más, si se empleasen a fondo estos medios que ya se encuentran en los depósitos de armas de las grandes naciones, sobrevendría la matanza casi plena y totalmente recíproca de parte a parte enemiga, sin tener en cuenta las 1000 devastaciones que parecerían en el mundo y los perniciosos efectos nacidos del uso de tales armas. Todo esto nos obliga a examinar la guerra con mentalidad totalmente nueva. Sepan los hombres de hoy que habrán de dar muy seria cuenta de sus acciones bélicas, pues de sus determinaciones presentes dependerá en gran parte el curso de los tiempos venideros. Teniendo esto en cuenta, este concilio, haciendo suya las condenaciones de la guerra mundial expresadas por los últimos sumos pontífices, declara: toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones, junto con sus habitantes, es un crimen contra Dios y la humanidad que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. El riesgo característico de la guerra contemporánea está en que da ocasión a los que poseen las recientes armas científicas para cometer tales delitos y con cierta inexorable conexión pueden empujar las voluntades humanas a determinaciones verdaderamente horribles. Para que esto jamás suceda en el futuro, los obispos de toda la tierra reunidos aquí piden con insistencia a todos, principalmente a los jefes de Estado y a los altos jefes del ejército, que consideren incesantemente tan gran responsabilidad ante Dios y ante toda la humanidad.
una buena exhortación que hace. Un tema bastante complicado hoy en día, ¿ya? Si bien el concilio recuerda, ¿no es cierto?, ante todas las guerras que han existido y hoy día existen, la vigencia, ¿no es cierto?, permanente del derecho natural que tienen las personas en sus principios universales, con la firma de los tratados internacionales que poco hoy en día, ¿no es cierto?, se hacen realidad. Ya hay varios tipos de guerra. Nosotros comentábamos la vez anterior que hay una guerra que se llama terrorismo, ¿ya? Que tiempo atrás, ¿no es cierto?, vimos lo que sucedió en Estados Unidos con el derrumbe de las Torres Gemelas. También vemos el terrorismo que sucede hoy en día en nuestro país con la quema de iglesias, ya con la quema de buses, de tractores, y llamamos terrorismo porque la gente no puede vivir en paz ni en libertad, y eso va contra Dios, ¿ya? Entonces todos nosotros debemos condenar los actos, ¿no es cierto?, que en el fondo perjudican indiscriminadamente y destruyen a los otros seres humanos. Hay pueblos que han sido exterminados también, o razas o etnias, ¿ya? Pero existe una guerra peor, que esa guerra que sufren los niños, porque son los niños los que quedan abandonados y empiezan a morir de hambre, ¿ya? Hoy en día hay ciertas guerras que son completamente inhumanas. Hay, por ejemplo, en África y en Asia, guerras, ¿no es cierto?, donde un grupo de, bueno, digamos musulmanes, para no entrar en detalle de tantos grupos que hay, ya de talibanes, etcétera, etcétera, toman a las niñas de 13 o 14 años y se las llevan. Esa también es un tipo de guerra, ya es un tipo de guerra inhumano, ya. Tampoco cuando hay guerra y toman prisionero a la gente, no se les respetan sus derechos humanos. Hay una guerra contra los cristianos también en el mundo, como en Nicaragua, ¿no es cierto? Tenemos un obispo que está preso, ya tenemos una persona que echa la iglesia, cierra y se apodera de las universidades católicas. Entonces, hay varios tipos de guerra. Yo creo que uno también tiene ese derecho que hoy día se discute en Chile, ese derecho a la legítima defensa. Yo no digo que las cosas no se puedan arreglar con diálogo, porque todo se puede arreglar con diálogo y en paz, pero uno tiene también que tener derecho a una legítima defensa. Otra guerra que está en estos días también se usa mucho, esta guerra con todo tipo de armas científicas nuevas, ya sea esas que atacan con virus, ¿no es cierto?, a las personas, produciéndole ciertas enfermedades, pero hay otro tipo de guerras con drones, y hay un nuevo tipo de guerra, ya que es bien silenciosa y que a nosotros nos puede hacer caer y pensar que se está acabando el mundo, que es a través de, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, ¿ya? Porque uno puede crear una situación haciéndola real y engañar a un mundo entero, como por ejemplo decirles que vienen, no sé, nos están atacando extraterrestres, y al crear este mundo y hacer que las personas, ¿no es cierto?, que están muertas, a lo mejor vuelvan a vivir, o hacer que uno crea y vea que existe gente de otros planetas, mal usada la tecnología, ¿no es cierto?, también se puede producir una guerra, y una guerra que es silenciosa y que va a través de nuestra mente y puede llegar, ¿no es cierto?, a la exterminación del mundo. Yo creo que también la prohibición en el uso de armas químicas o de destrucción masiva debe estar y ser no solo declarada, porque si bien es cierto existe, ¿no es cierto?, un acuerdo en que no se usan, de verdad la usan. Ya hay muchos países como Corea del Norte que tira bombas y tira misiles y hace un montón de cosas en medio de los países que están cerca de ellos. Bueno, y también tenemos hoy en día la guerra en Ucrania, ¿ya?, que también ha causado bastante
muerto y la destrucción. Bueno, toda acción bélica va contra nuestros principios cristianos, ¿ya? Por eso es esencial el diálogo y la paz. Así es, hermana Viviana, muy de acuerdo con lo que usted dice. La guerra va más allá de este miedo que cultiva en cada una de las personas, porque uno ve el estado de ánimo que genera. Pero hay que pensar también que justamente las nuevas tecnologías han cambiado la modalidad de guerra de la antigüedad a las guerras de hoy en día, porque estas guerras avaladas por todos estos avances científicos permiten que los daños persistan por muchísimo tiempo. Lo veíamos, por ejemplo, como ocurrió con las bombas nucleares, como las enfermedades que quedaron a causa de estos residuos de las bombas en generaciones posteriores, en la contaminación de la tierra, etcétera, sigue perjudicando a las personas a través de las enfermedades. Uno dice esto que ocurrió en el contexto de la pasada pandemia, donde también se habló y se estuvo analizando y todavía no hay una certeza en los medios de comunicación, no hay un conocimiento de qué realmente ocurrió. ¿De dónde surgió esto que fue creado aparentemente por un ser humano que se sale de control, que se distribuye por todo el mundo y que causa tantas muertes? Entonces, no hay una claridad con respecto a eso. ¿Por qué hay instituciones o personas que están creando estas herramientas que no son evidentemente, o sea, crear un virus no es para sanar personas, es para lamentablemente enfermarlas? Entonces, es tener potencialmente algo que puede dañar a millones, ya sea en armas nucleares o ya sea en estas armas biológicas. Entonces, significa que hay una maldad ahí que está como potencialmente esperando manifestarse. Y yo creo que si bien esto cierra en este numeral hablando de que es una exhortación a los jefes de Estado, a los responsables en los altos cargos de los ejércitos, uno podría decir ellos son los que toman la decisión final, pero sin embargo en estos ambientes de democracia podríamos decir un poquito la decisión también la tomamos todo en nuestra postura que tomamos ante las guerras, ante el desprecio hacia el otro, ante el odio al hermano. Cuando llegamos a odiar tanto a otros, que le deseamos un mal como la muerte, como enfermedades, como desgracia, y justificamos la guerra, las armas, la violencia, somos partícipes también de eso. En la medida en la que parte de la sociedad lo va avalando a esto y lo justifica, somos partícipes todos de que esto esté potencialmente disponible, estos armamentos y estas guerras para el exterminio de todos, no de unos pocos, solamente de todos y de muchos. Entonces, es ahí en conciencia de los valores cristianos, como usted decía, hermana Viviana, que tenemos, de que seamos firmes, de rechazar firmemente la violencia, rechazar firmemente la guerra y buscar la paz por todos los medios. No cansarnos de buscar eso. Así como tú dices, uno debe renunciar a la violencia, a todo lo que tiene que ver con el maltrato, a la mentira y al odio, ¿ya? Y convertirnos en personas caritativas, fraternas, solidarias, creativas. Y lo importante es reconocer, ¿no es cierto?, la dignidad y la necesidad del otro, que tanto hemos hablado. Así es la única forma que podemos colaborar un poquitito a crear un mundo mejor, ¿ya? Y a oponernos un poco a la guerra. Pero yo quería decirte que hay otro tipo de guerra y eso tiene que ver con la forma que uno ve al otro, ¿ya? Y con estas bases, ¿no es cierto?, con estos valores éticos y cristianos que nosotros tenemos y que ha sido tan atacado esta guerra que a través de los años se fue haciendo al principio silenciosa, colocando una palabra más otra palabra, y se fue deconstruyendo el lenguaje y se fue construyendo una filosofía de no creer en Dios, de dejar a Dios fuera de nuestras vidas, ¿ya? Y al dejar afuera a Dios de nuestra vida y nuestros corazones, se rompió la paz en el mundo. Entonces, el relativismo hace que se creó, ¿no es cierto?, el relativismo, y este hizo que el asesinar a otro, a lo mejor por alguna condición u otra, a lo mejor es bueno, ¿ya? Como pasa, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene que ver con el aborto.
Y el aborto es una guerra, ¿no es cierto?, que dieron esas personas para exterminar niños, ¿ya? Entonces, esa es una guerra que se viene y es una guerra muy peligrosa, porque a través del tiempo ha hecho, ¿no es cierto?, que las personas renuncien a los valores buenos, a los valores cristianos, a la caridad, a la solidaridad, al diálogo, ¿ya? Entonces, por eso, donde no hay valores no hay valores cristianos, no se enseña en la familia los valores y el respeto, se produce todo lo que hemos visto en estos días, ¿no es cierto? La quema de iglesia, eh, la falta de respeto hacia los mayores, digamos, en los colegios hacia los profesores, el ataque entre un niño y otro. Y eso ha hecho que esta sociedad, ¿no es cierto?, tenga guerra en cualquier ámbito, porque la guerra causa terror, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito, y ha destruido familias enteras. Nosotros vimos cómo se destruyeron partes enteras de nuestro país en extensas regiones, ¿ya?, por esta guerra relativista que fue tomando el sentir, digamos, de las personas. Entonces uno debe enseñar, ¿ya?, a vivir en la no violencia, a tener estos valores, a ser honesto, a no mentir, ir contra el odio, colocar una palabra buena, sonreír, ¿no es cierto?, cuando uno, o esforzarse por dar un estímulo y una respuesta adecuada a cualquier actuación buena que tenga otra persona, y tener, ¿no es cierto?, los deberes claros, y comenzar con decir, ¿no es cierto?, que nadie tiene derecho si no cumple con sus deberes, y tampoco nadie tiene derecho a hacer a otro indigno y hacerlo sentir mal porque uno cree que tiene la razón. Y evangelizar y cristianizar también la cultura, hermana Viviana, porque si traemos un poco la situación esta del evangelio, que claro, uno dice, cuando alguien me hace alguna injusticia, pensemos a nivel personal o a nivel nación. Uno quiere ir y prenderle fuego inmediatamente. Esa es la parte de ira nuestra, lamentablemente. O también los apóstoles decían, ¿quieres, maestro, que vayamos y le echemos un rayo? Los exterminemos. Y sin embargo, el evangelio es otro. La buena noticia va por el lado de poner la otra mejilla. O sea, algo que parece impensable para el mundo de hoy, que uno dice, te están haciendo injusticia. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Hay que poner la otra mejilla. Si te están robando el manto, dale la capa también. O sea, el evangelio no va con la lógica del mundo, pero sin embargo estamos llamados a cristianizar y evangelizar la cultura, porque la solución, aunque no lo parezca, está ahí justamente. La bienaventuranza y la paz está ahí, en obrar con esa mansedumbre y con esa entrega. Yo pensaba, siempre me queda esta imagen patente de cuando comenzaron estas campañas feministas a favor del aborto, este crimen tan terrible, como cuando se hacían, por ejemplo, reuniones, salen las fotos en internet un sacerdote y las feministas lo atacaban, lo insultaban, le tiraban agua, le arrojaban cosas, y el sacerdote, con un gesto de paz, de paciencia, de tolerancia, en vez de manifestar todo el odio, defenderse, pacíficamente ponía la otra mejilla. Y qué gran ejemplo que daba como persona y como hombre haciendo esto, porque uno ahí puede ver de vuelta a Cristo a través de las personas que actúan de esta manera, buscando y sembrando la paz, que comienza desde esos pequeños detalles. Entonces, ¿cómo se piden las cosas? ¿Cómo se generan los cambios? A través de la paz y de la mansedumbre, no a través de la violencia. La violencia, como dice en la Biblia, es hacerse violencia a uno mismo para vencer al pecado, vencer esa tendencia que tenemos al pecado y a alejarnos de Dios. Esa es la violencia que tenemos que hacernos, pero no violencia contra el hermano, no devolver mal por mal. Exactamente, y nosotros tenemos algo que los católicos, bueno, y los cristianos, que ese recurso, ¿no es cierto?, de la oración, de acudir a Dios y pedir la paz.
que es como comenzamos acá, ¿no es cierto?, encomendándonos al Espíritu Santo, que nos dé ese fruto, los frutos de los dones, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, ¿ya? Para que seamos pacientes. Y la paz, ¿no es cierto?, el diálogo se hace con eso, con ser paciente. Y darnos una paz verdaderamente también entre nosotros los hermanos. En ese momento de la misa, cuando uno dice nos tenemos que dar la paz, que realmente uno siente ese amor por el prójimo y que le desee paz y bienestar, no solamente a mis conocidos, a mis seres queridos, sino que esa persona con la que uno se está encontrando, se está mirando, tal vez no la conozca, pero que le desee el bien, le desee la paz. Y lo mismo para las personas que están sufriendo, para los que están en crisis, no solamente para los que a uno le caen bien. Cuando uno dice, por ejemplo, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, decir, no, no solamente le deseamos la paz a uno de los bandos, no, a todos los hermanos, porque de distintas maneras están sufriendo. El que odia, ¿cuánto sufre realmente? Uno piensa, ¿está sufriendo más el que le hacen violencia o el que odia? Y el que quiere dañar al prójimo. Muchas veces yo creo que ahí el corazón que más está sufriendo es el que está lleno de odio, el que está teniendo la muerte en su interior, porque se está apartando de Dios, y eso es realmente sufrimiento. Entonces, desearles paz realmente para que una persona que está en ese sufrimiento pueda liberarse de ese odio, de ese rencor, ese resentimiento, que pueda descubrir justamente el Evangelio, la buena noticia que es el amor de Cristo y sentirse amados, que ahí también está la raíz de todo eso, que Dios nos amó primero. Sí, y nos eligió primero. Le invito, hermana, entonces que continuemos con el numeral 81 de la carrera de armamentos. Bueno, las armas científicas no se acumulan exclusivamente para el tiempo de guerra, puesto que la seguridad y la defensa se juzga que depende de la capacidad finalmente de rechazar al adversario. Esta acumulación de armas, que se agrava por años, sirve de manera insólita para aterrar a posibles adversarios. Muchos la consideran como el más eficaz de todos los medios para asentar firmemente la paz entre las naciones. Sea lo que fuere de este sistema de disuasión, convénzanse los hombres de que la carrera de armamentos a la que acuden tantas naciones no es camino seguro para conservar firmemente la paz, y que el llamado equilibrio de que ella proviene no es la paz segura y auténtica. De ahí que no solo se eliminan las causas de conflicto, sino que más bien se corre el riesgo de agravarlas poco a poco. Al gastar inmensas cantidades en tener siempre a punto nuevas armas, no se pueden remediar suficientemente tantas miserias del mundo entero. En vez de restañar verdadera y radicalmente las disensiones entre las naciones, otras zonas del mundo quedan afectadas por ellas. Hay que elegir nuevas rutas que partan de una renovación de la mentalidad para eliminar este escándalo y poder restablecer la verdadera paz, quedando el mundo liberado de la ansiedad que le oprime. Por lo tanto, hay que declarar de nuevo, la carrera de armamentos es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable. Hay que temer seriamente que si perdura, engendre todos los estragos funestos cuyos medios ya prepara. Advertidos de las calamidades que el género humano ha hecho posibles, empleemos la pausa de que gozamos concedida de lo alto para con mayor conciencia de la propia responsabilidad encontrar caminos que solucionen nuestras diferencias de un modo más digno del hombre. La providencia divina nos pide insistentemente que nos liberemos de la antigua esclavitud de la guerra. Si renunciáramos a este intento, no sabemos a dónde nos llevará este mal camino por el que hemos entrado. Muy claro cómo también ve esta perspectiva, hermana Viviana, así como este capítulo nuevo hablando de la paz mundial, de la situación de las guerras. Veníamos antes de la situación socioeconómica Sí, y ahora encontramos que también hay otra causa de la pobreza,
cuando uno dice qué otras cosas causan tanta pobreza y desigualdad en el mundo, es en gran parte esta carrera armamentista, porque lamentablemente detrás de los gobiernos que tienen malas administraciones para la distribución de las riquezas que a todos corresponden, porque pertenecen a toda la nación, no a unos administradores solamente, ven que de estos fondos mucho se destina al armamento justamente. Para mantener este supuesto equilibrio del que habla el texto, en el cual se supone que de este equilibrio de que cuantas más armas tenga una nación, entonces evita que otro desate guerra en contra de ellos por este miedo, esta ansiedad que han provocado. Y socialmente, uno ve que la cultura se va enfermando, o sea, porque está permanentemente viviendo en esa ansiedad también, de qué es lo malo que podría ocurrir, qué es lo que se viene después, porque ante un conflicto, una situación de miedo, está esa ansiedad de qué medidas podrían tomar contra una nación, contra un territorio. Uno queda viviéndose en el futuro, en los posibles, en qué ocurriría si. Nos hace realmente mal eso a todos como sociedad, perjudica muchísimo a los más pobres, porque son bienes que se entregan para nueva producción de armas y no se dedica a ellos y se desatiende. Entonces, realmente lamentable lo de la carrera armamentística y tenemos que buscar el cambio. Esto viene desde, o sea, un documento que se escribió con tanto tiempo de antigüedad, podríamos decir, tantos años atrás que se escribió este documento. Y vemos que las cosas en ese sentido no cambian, por más que la gente se quiera llenar la boca de esto de pensar que está progresando la cultura, son cosas que no cambian y en las que el ser humano no ha madurado, sino que lamentablemente se vuelve más necio con esto. Sí, y la carrera armamentista, ¿no es cierto? Uno no puede tratar de lograr la paz si se forma en el equilibrio verdaderamente del terror, porque muchas veces ha sucedido de que hemos estado a punto de que suceda una terrible tragedia porque uno u otro se hundió un barco, pensaron que el otro lo había hundido y se forma toda esta cosa atómica que nos puede destruir. Y hay ejemplos claros de alguna tragedia que ha sucedido por tener estas armas químicas, lo que pasó en Chernobyl, ¿cierto? Cuando explotó eso, o lo que pasó con el terremoto en Japón. Entonces, sin decir lo que ha pasado a causa de esta carrera armamentista y lo que se hizo, ¿no es cierto?, lo que produjo por año, ya que tú mencionabas la bomba atómica, los ácidos, las enfermedades. Entonces, no se puede lograr la paz, ¿no es cierto?, con el equilibrio de ninguna forma del terror. Ahora sí, también tienes razón en decir que cada vez la gente es más pobre porque se utilizan los recursos en otras cosas, en lugar de tratar de mejorar la situación económica, de producir a lo mejor más comida para que no muera la gente de hambre y se produzca más trabajo para que puedan solventar, ¿no es cierto?, económicamente a su familia, pero se gastan en asesoría más y más dinero. Y ahora también los empresarios se hacen más ricos con estas armas de la guerra, porque les venden a uno y a otro, ¿ya? Uno ve, ¿no es cierto?, en los países árabes, ya en donde partió un grupo ya de musulmanes que se sublevaron en una parte, y esos musulmanes, ya se fueron en contra de eso y empezaron a financiar a después estos se fueron en contra, ¿no es cierto?, del otro, y así se fueron financiando mucho. Existen estos ejércitos, como el que murió hace poco, el que peleaba por Rusia y tenía su propio ejército, ya pagado, ganaba mucha plata, y se iba a pelear a África, ya que peleaba contra Ucrania. No me acuerdo el nombre, falleció hace pocos días atrás, se cayó el avión o le botaron el avión. Pero existen estos grupos que son fuerzas que dejaron de pelear por un país
y que se han creado solamente para hacer guerra, utilizando quizás qué cantidad de métodos distintos. Entonces, lo único que han hecho, ¿no es cierto?, es que el hombre pierda su humanidad, ¿ya? Y que no se respete la paz en el fondo. Entonces, por intereses mayores, porque eso es interés de tener lucas nomás, de tener plata, de hacerse más rico, se hacen armas, ¿ya? Y se perjudica a los pueblos, y los que más sufren en todo esto son los niños. Y uno también ve las migraciones que ocurren desde tantos países que la gente arranca porque no tiene que comer, porque le atacan su pueblo o porque le roban a los hijos. A los hijos varones y a las hijas se los roban para que sean parte de estas guerrillas, y a las hijas mujeres las violan o se las llevan para que los hombres tengan un entretenimiento. Entonces, la paz, ¿no es cierto?, debe hacerse de cara a todos y con todos, y votar esta parte del armamento. No dejar que los países sigan comprando armas. Por ejemplo, en los países que tenemos alrededor nuestro, hoy en día sí hay una carrera armamentista bastante alta. Argentina está comprando mucho armamento, también Perú, ya es como una carrera armamentista. Entonces, si Perú compra más armamento, Chile también va a tener que comprar más armamento, porque si no se van a ver, como dice aquí, por este equilibrio del terror, se va a ver de que si lo atacan pierde. En cambio, si tiene más, puede que no lo ataquen. Entonces es un medio, ¿no es cierto?, que va firmemente contra el asentar la paz. Así es, hermana Viviana, lamentable. Yo pensaba también un poquito esto en que, claro, uno dice, puede ser por causa de la guerra, puede ser por la inseguridad, pero hay mucho comercio también con estas armas. En la medida en la que la gente cree que es algo tan necesario estar armado también, empiezan a circular, empieza a estar esto de las guerrillas armadas, eh, y también la calle vuelve a ser un lugar también de pequeñas guerras que se viven. Donde las armas empiezan a estar al alcance de muchas personas, y ante la violencia y el terror en el que viven las personas, la sociedad se enferma de esta sensación de miedo y de terror. También lo vemos que llega a situaciones más terribles esto, como en muchos casos de Estados Unidos, cuando los jóvenes piensan que van a la guerra así, y al primero que le ha hecho algún daño, le han hecho bullying, se han sentido mal por algo, se creen en derecho de matarlos. O sea, como que tiene esa justificación. ¿Cuántas masacres ha habido lamentables? Más que nada yo creo que las de los últimos tiempos se han difundido mucho, o en Europa o en Estados Unidos también, estas masacres que han realizado jóvenes en colegios, porque está esta mentalidad de que uno se tiene que armar, uno tiene que estarse equipando para infundir terror en los otros, y en la medida en que la otra persona, la institución, el otro país, no esté alineado con mis ideas, puede ser atacado y puede ser destruido. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que firmemente desterrar, porque vemos que uno quiere hablar de la guerra en gran escala entre naciones, pero también eso se transmite en los valores de los niños, de los jóvenes, de las generaciones siguientes. Si uno está con esa mentalidad de la guerra, de la falta de paz, esa falta de paz interior, también se puede vivir en los hogares. Lo habíamos hablado un poquito también en el programa anterior, hermana Viviana, ¿se acuerda que tocábamos esto de que lamentablemente hasta dentro de los matrimonios hay como un ambiente así de vivir en guerra? Sí. Dentro de las parejas, porque es como esta situación de un falso equilibrio en el que uno busca con qué aterrorizar al otro o tenerlo controlado, manipulado, y es un falso equilibrio porque no está regido por el amor, por la igualdad, por entregarse y servirse mutuamente, sino es una especie de terror en el que se vive en muchos hogares, que es tener controlado al otro por medio del miedo, justamente, de,
de controlar sus actividades, lo que se le entrega. Lamentablemente pasa también cuando lo vemos a través de la situación económica, que puede ser que un hombre controle a la mujer por medio de lo que le da económicamente. Las mujeres muchas veces lo hablan abiertamente en internet, que a través del sexo controlan a los hombres. Sí, Entonces, es lamentable que esas guerras se trasladan inclusive a los hogares, no solamente si uno lo ve a nivel de naciones. sí. Y lo otro que también, por ejemplo, hay otro tipo de guerra la que estamos teniendo que a lo mejor probablemente tengamos en nuestro país por esto de los 50 años, esté uno a favor, en contra, esté bien o esté mal. Yo creo que hace daño eso de tener, ¿no es cierto?, seguir dando homenaje a uno y a otro, ya cuando se quebró la paz en alguna época de nuestra historia. ¿Ya? Entonces, con algunos llamados, ¿no es cierto?, que son muy irresponsables, ¿ya? Es difícil. Entonces, se está llamando a que impere un clima, ¿no es cierto?, donde se forma no se forma el equilibrio bueno, sino que se forma este equilibrio, como decíamos, del terror. ¿Ya? Y la paz no se forma con este equilibrio del terror. Yo creo que para una verdadera paz, en este caso, en lo que va a pasar el 11 de septiembre y estos días, ¿ya? Se hace solo a través del perdón y de la reconciliación. ¿Ya? En Chile hubo que hacer eso, perdón. Hubo que de verdad perdonar, porque uno dice perdón de la boca para afuera. ¿Ya? Y la reconciliación debió haberse ya terminado. Mucho tiempo, ha pasado 50 años y todavía vemos los mismos programas, las mismas cosas, el mismo odio y vamos con los mismos problemas. Entonces yo creo que el perdón va más allá de decirte perdono, ¿ya? Va muchísimo más allá. Y que el perdón, hermana Viviana, no depende del tiempo. No es que uno va a perdonar con el tiempo, uno perdona con el cambio de corazón, con la Exacto, decisión, con los con la actitud. sentimientos Sí. y No con es que la uno dice, a actitud. ver, ante los daños que ha sufrido un país, las crisis, las dificultades, no es dejar pasar el tiempo para que uno olvide y con eso perdone. Son cosas muy distintas. El perdón Sí, se consigue cambiando el corazón, reconciliándose, realmente teniendo la intención, porque va relacionado, el perdonar es como el amar. No son sentimientos, son decisiones que uno toma en realidad de amar al otro, de perdonarlo, de querer buscar esa unidad, esa reconciliación y esa paz. sí, así es. Pasamos al numeral 82, si le parece, hermana Viviana, sobre la Bueno, prohibición absoluta de la guerra y la acción internacional para evitar la guerra. Dice: bien queda claro, por tanto, que debemos procurar con todas nuestras fuerzas preparar una época en que por acuerdo de las naciones pueda ser absolutamente prohibida cualquier guerra. Esto requiere el establecimiento de una autoridad pública universal reconocida por todos, con poder eficaz para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Pero antes de que se pueda establecer tan deseada autoridad, es necesario que las actuales asociaciones internacionales supremas se dediquen de lleno a estudiar los medios más aptos para la seguridad común. La paz ha de nacer de la mutua confianza de los pueblos y no debe ser impuesta a las naciones por el terror de las armas. Por ello, todos han de trabajar para que la carrera de armamentos cese finalmente, para que comience ya en realidad la reducción de armamentos, no unilateral, sino simultánea, de mutuo acuerdo, con auténticas y eficaces garantías. No hay que despreciar, entre tanto, los intentos ya realizados y que aún se llevan a cabo para alejar el peligro de la guerra. Más bien hay que ayudar la buena voluntad de muchísimos que, aún agobiados por las enormes preocupaciones de sus altos cargos, movidos por el gravísimo deber que les acucia, se esfuerzan por eliminar la guerra que aborrecen, aunque no pueden prescindir de la complejidad inevitable de las cosas. Hay que pedir con insistencia a Dios que les dé fuerza para perseverar en su intento y llevar a cabo con fortaleza esta tarea de sumo amor a los hombres con la que se construye virilmente la paz.
lo cual hoy exige de ellos con toda certeza que amplíen su mente más allá de las fronteras de la propia nación, renuncien al egoísmo nacional y a la ambición de dominar a otras naciones, alimenten un profundo respeto a toda la humanidad que corre ya, aunque tan laboriosamente, hacia su mayor unidad. Acerca de los problemas, de la paz y del desarme. Los sondeos y conversaciones diligentes e ininterrumpidamente celebrados y los congresos internacionales que han tratado este asunto deben ser considerados como los primeros pasos para solventar temas tan espinosos y serios que hay que promoverlos con mayor urgencia en el futuro para obtener resultados prácticos. Sin embargo, hay que evitar el confiarse solo en los connatos de unos pocos, sin preocuparse de la reforma de la propia mentalidad. Pues los que gobiernan a los pueblos, que son garantes del bien común de la propia nación y al mismo tiempo promotores del bien de todo el mundo, dependen enormemente de las opiniones y de los sentimientos de multitudes. Nada les aprovecha trabajar en la construcción de la paz mientras los sentimientos de hostilidad, de menosprecio y de desconfianza, los odios raciales y las ideologías obstinadas dividen a los hombres y los enfrentan entre sí. Es de suma urgencia proceder a una renovación en la educación de la mentalidad y a una nueva orientación en la opinión pública. Los que se entregan a la tarea de la educación, principalmente de la juventud, o forman la opinión pública, tengan como gravísima obligación la preocupación de formar las mentes de todos en nuevos sentimientos pacíficos. Tenemos que cambiar nuestros corazones con los ojos puestos en el orbe entero y en aquellos trabajos que todos juntos podemos llevar a cabo para que nuestra generación mejore. Que no nos engañe una falsa esperanza, pues si no se establecen en el futuro tratados firmes y honestos sobre la paz universal, una vez depuestos los odios y las enemistades, la humanidad, que ya está en grave peligro, aun a pesar de su ciencia admirable, quizás sea arrastrada funestamente a aquella hora en la que no habrá paz, otra paz que la paz horrenda de la muerte. Pero, mientras dice todo esto, la Iglesia de Cristo, colocada en medio de la ansiedad de hoy, no cesa de esperar firmemente. A nuestra época, una y otra vez, oportuna e inoportunamente, quiere proponer el mensaje apostólico. Este es el tiempo aceptable para que cambien los corazones. Este es el día de la salvación. Bueno, este puntito fue un poquito más largo, hermana Viviana. Sí, es un poquito más largo. Bueno, en esta parte dice, ¿no es cierto?, en la primera parte, que se requiere para evitar la guerra una autoridad pública como universal, como las Naciones Unidas que existe, ¿no? Y que tenga un poder efectivo de garantizar la seguridad, la justicia y el respeto de los derechos, ya de los derechos de todos, digamos, en el fondo. Pero yo creo que en este caso, si bien es cierto, existe esta Organización de las Naciones Unidas, hoy día no es como una cosa que sea una autoridad benéfica para todo, ¿ya? Si bien es cierto, la paz debe nacer y hacerse ver en esto, hoy en día, por el globalismo, yo creo, y por las cosas que han pasado, muchos de los países no confían en estas políticas públicas globalistas, digámoslo así. Entonces, es difícil. Ahora, uno tiene que, como persona, ayudar, como dices tú, como dice acá, ¿no es cierto?, a conversar y a enseñar desde su propio lugar a cambiar esto, ¿ya? La educación, como decía, es una parte, ¿no es cierto?, fundamental en la formación de los derechos y los deberes de cada persona en la educación de los principios y de los valores, pero es la familia la protagonista de todo esto, es la familia el que enseña el amor, el bien, al don de la vida, eh, y es la familia la que al final va a crear, ¿no es cierto?, la sociedad. Entonces, la primera cosa que el ser humano, donde la percibe, es la familia. Y ahí aprende todas las virtudes que después va concretando en la comprensión, la paciencia, el estímulo, el perdón, la solidaridad, la honestidad, ¿no es cierto?, el respeto.
ya hacia los demás. Entonces, yo creo que la familia, como primera parte, debe formar en, eh, en esto de hacer buenas personas, honestas, ¿ya? Y buenos ciudadanos, como decía San Juan Bosco, y en eso, buenos ciudadanos, honestos ciudadanos, hacia una paz, para que les cree el concepto de paz universal, que estén dispuestos, ¿no es cierto?, a dejar los odios, los resentimientos, a saber resolver los problemas a través del diálogo, ¿ya? Con el respeto hacia el otro. Y está también la educación, en donde, bueno, uno siempre dice que no hay educación sin enseñar valores. Entonces, también la educación que se da, ¿no es cierto?, en los colegios, en las universidades y en realidad en todas partes uno está educando, ¿ya? Debe ser una educación para la paz, en donde uno dé énfasis en construir la paz y respetar, ¿no es cierto?, la justicia, ser caritativo y que se asocie la justicia y la paz en sobre todas las cosas, ¿ya? Entonces, y también bien claro lo que son las obligaciones que tiene cada ser humano con el otro, y no solo dar como se da hoy día, que hay millones de derechos sin ningún deber. Entonces también enseñar los derechos y los deberes, y clarito las obligaciones que cada ciudadano tiene que cumplir en sociedad, que cada país tiene que cumplir con otro, y que cada hijo con su padre y su padre con su hijo. Así es, hermana Viviana, porque justamente eso que se viva a través de la célula de la familia es lo que después se va a trasladar a toda la sociedad. Y como decía en una parte de este documento también, a quienes son los votantes, esta gran mayoría que después arrastra a quienes toman esas decisiones. Eh, Me llama la atención cómo el documento, en este caso, hermana Viviana, abordaba esto de la necesidad de un acuerdo entre las naciones, alguien que conserve como la autoridad pública universal. Eh, yo ahí diciendo justamente con esto que decían los obispos en su momento, porque un poco en la práctica, yo creo que ese idealismo de que esta autoridad que pueda manejar los acuerdos y los convenios, si está apartada de Cristo, por más que uno dijese está basada en la moral humana, pero no en los valores cristianos, es ahí donde falla. El documento vuelve a mencionar de que se hagan muchos tratados entre las naciones para conservar la paz, pero lo vemos hasta en la historia de la Iglesia, que el que se mantiene siempre fiel es Dios, pero los hombres, cada alianza que realizan, una y otra vez fallan, faltan a su palabra. El hombre de por sí no se mantiene fiel, tiene esa tendencia al pecado. Entonces, ¿de qué sirve tener tantos documentos y acuerdos firmados si después se deja llevar por sus pasiones? Si no se educa en sus valores, desde, como usted decía, desde la familia, como unidad principal, para que una sociedad sea sana, que, por ejemplo, defiende la vida. Lo vemos con la Organización de las Naciones Unidas y todas las instituciones que se desprenden, Amnistía Internacional, Cascos Azules, etc. Y las aberraciones que han ocurrido. Cuando hoy en día, por ejemplo, hay alguna situación donde se vulneran los derechos humanos, como pasa, por ejemplo, con Monseñor Rolando Álvarez, hay un silencio total de estas instituciones. Ellos no manifiestan nada, saben que se están violando los derechos humanos, el derecho de expresión, no manifiestan nada. Saben esta situación de que, por ejemplo, ocurrió con muchas denuncias de los cascos azules, que hubieron enorme cantidad de violaciones, de comercio, trata de blancas, y un silencio total también. Entonces, que haya una autoridad a nivel mundial, pero esté lejos de los valores cristianos, termina siendo algo perjudicial inclusive para toda la humanidad. Eso de que se hayan dispuesto, por ejemplo, a ir en contra del valor de la vida, porque hay una disposición que ellos consideran que hay un exceso de población en el mundo. Sin analizar la distribución, nada, ellos consideran que hay un exceso de población y buscan la solución, eliminarla. Entonces, ¿de qué manera? Promoviendo el aborto, promoviendo la eutanasia, métodos anticonceptivos,
y tantas otras maneras, la ideología de género, por ejemplo, también, todos estas diversas posturas que han tomado, ideologías, para disminuir la población mundial y van atentando contra la vida. O sea, si no está basado realmente en los derechos, en los valores cristianos, lamentablemente los frutos que va a dar son frutos de muerte, hermana Viviana. Así es. Cuando se deja Dios de lado, nada es bueno. Porque como decíamos, ¿no es cierto? Y lo hemos dicho siempre, Dios es el principio de todo, ¿no es cierto? Dios Padre es el principio y el fin de todo. Por eso estamos llamados a ser hermanos, ¿ya? Y que la unión sea en Cristo, o sea, es Él el que nos salva. No es que nosotros entre naciones o con los hermanos, con puro diálogo, nos vamos a salvar entre nosotros porque somos muy geniales para lograrlo, sino que No, nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo. Por eso, como usted mencionó antes, es indispensable la oración. Si queremos que haya cambios, cambios que evidentemente le pedimos a Dios que comience Él cambiándonos a nosotros mismos, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, que si nuestro país está mal es porque también nosotros hemos fallado en la forma en la que no aportamos lo necesario a nuestra sociedad, a nuestras familias. Entonces, empezar el cambio desde nosotros y que sea Dios quien nos cambie el corazón, porque ninguno es tan poderoso para generar esos cambios sociales. No es un poder que reside en nosotros mismos, eso sería pensar que somos como el demonio, que quieren ser como dioses, que quieren tener todo el poder y el control de la situación, o pensar que simplemente siendo tratados con los otros podemos resolver la situación. Hay que confiarle a Dios. Él es el que tiene que traer la paz. Él es por el eso que da la paz. hay que siempre orar y pedirle, ¿ya? Pedirle a Él. La paz siempre es un don de Dios, pero también depende de nosotros poner un granito de arena para construirla y saber usarla, ¿no? Exactamente, pero pedirle a Él que nos use como instrumentos de la paz. Pensar en esta oración, creo que es de San Francisco, señoras de nosotros, instrumentos de tu paz. De tu paz, sí. Es donde haya odio, pongamos amor, donde haya discordia, pongamos perdón. Entonces, que seamos instrumentos para la paz en este mundo de hoy. Pero por eso, que sea Cristo el Rey del universo y de la historia, y no lo busquemos en alguna institución, no lo busquemos en tratados, no pensemos que simplemente se va a resolver desde tal o cual partido político, sino que el cambio lo hace Cristo en la historia y en cada uno de nosotros particularmente. Así es, tampoco se hace, ¿no es cierto? Y se soluciona el problema a través de una ley u otra ley. Si Dios no está presente, si Cristo no está con nosotros, Y Él no es de las nada leyes. sirve. Así es, porque Él es la ley suprema, además, hermana Viviana. Entonces, las Sí, leyes del mundo, por más que uno quiera ampliar y engordar enormemente las constituciones de los países, si Cristo no está presente ahí, las leyes, como dice el dicho, de echa la ley, echa la trampa. El hombre siempre así, busca vueltas para convertirlo en pecado, lamentablemente. sí, cierto es. Bueno, para el próximo programa los invitamos a que nos sigan acompañando. Entonces vamos a entrar en la sección 2, que es acerca de edificar la comunidad internacional, y vamos a ver entonces cómo va finalizando este documento Gaudium et Spes. Le agradezco muchísimo, hermana Viviana, por habernos acompañado, y le invito a que finalicemos con una oración, si le parece. Sí, Nos ponemos entonces en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos a María Santísima, María, Madre de Dios, por acompañarnos en este momento, en este programa. Nos ponemos en sus manos, pidiéndole que Él nos lleve hacia nuestro Señor Jesucristo. María, Reina de la Paz, dé la paz a todas las naciones, a todos los corazones, que venga pronto el reinado de Cristo a nuestros tiempos. Dios te salve Ave María, llena María, eres llena de eres gracia, de gracia, el Señor es contigo. Bendita bendita tú eres entre eres todas de las todas las mujeres, mujeres y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Muchas gracias, hermana Viviana, por su tiempo y por haber acompañado en este programa para seguir con esta serie de Gaudium et Spes. Muchas gracias, Sabrina. Siempre excelente tus opiniones y tu enseñanza. Y hemos aprendido muchísimo. Ojalá después sigamos aprendiendo otras cosas, otras constituciones a futuro. Muchas gracias a quienes nos escuchan también. Y Así si es, a Dios todos los que nos quiere, han acompañado. nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, si Dios permite, y que siga trayendo estos textos, estos programas, alegría y esperanza para todos.